identidad, y lo estoy hablando desde la perspectiva de un bautista reformado. Al hablar de nuestra identidad, hablamos de nuestra identidad como bautistas. Y estamos diciendo que nuestra identidad tiene que ser entendida buscando en las fuentes en las que nosotros podemos verdaderamente encontrar quiénes somos. Como decíamos en nuestra primera clase, lastimosamente hay tantas fuentes distintas de las que hoy se trata de buscar una identidad para nosotros como bautistas, que lamentablemente llegamos a entendimientos muy errados y muy diferentes de lo que realmente es esta fe preciosa que la hemos recibido como una herencia. Hay personas que identifican a los bautistas desde la forma en cómo la gente se viste, hasta si cantan solamente himnos, como que si esos fueran los patrones determinantes más importantes de ser o tener esta fe. Cuando yo hablo de bautistas, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de simplemente una herencia humana que uno pudiera estar pensando. Estamos hablando de una identificación con una fe que consideramos que es una fe bíblica, apostólica, que es histórica, y que cuando nos llamamos bautistas estamos reclamando una herencia que viene de hombres fieles que, siendo fieles a la verdad, estuvieron dispuestos aún a negar el hecho de ser reconocidos por otros hermanos por tener que vivir conforme a las convicciones que ellos tuvieron. Así que el día de hoy, después de haber visto nuestras dos clases anteriores, nuestra identidad como personas ortodoxas, cristianos ortodoxos, y lo hicimos a la luz del credo de los apóstoles, mirando y meditando si nuestra confesión refleja la ortodoxia. Y vimos de manera asombrosa que no solamente que la refleja, no solamente que trata los temas que están en el credo apostólico, sino que también nosotros descubrimos que aún el orden y ciertas cosas se mantienen en lo que tiene que ver con esa fe ortodoxa de la que está completamente llena nuestra confesión de fe. Pero el día de hoy vamos a ir todavía un paso más adelante. Ya hemos probado que nuestra identidad es ortodoxa, pero hoy vamos a probar, y hoy y las siguientes clases, como ustedes se dan cuenta, si tienen ya el apunte con ustedes, tiene 32 hojas, así que no vamos a poder verlo hoy, quizás en 2 o 3 días vamos a poder mirar esto, pero aquí entra nuestra identidad como una identidad reformada. Así que yo quiero invitarles a todos a que puedan mirar su apunte, y lo vamos a hacer de la misma manera que lo hemos hecho en las clases anteriores. Yo voy a ir mirando el apunte y haciendo algunos comentarios, y al final de la clase, básicamente, vamos a dejar la puerta abierta para contestar todas las preguntas que ustedes tengan durante todo este trecho de clase. Así que, mis hermanos, todas sus preguntas son bienvenidas, y de verdad, más que simplemente llenar la mente de ustedes o llenar de cosas que sean interesantes, yo quiero llegar al corazón de ustedes y mostrarles la importancia que tiene la doctrina y cómo la doctrina afecta lo que hacemos, cómo vivimos, cómo entendemos todo y cómo tenemos comunión con el Señor. Así que vamos a comenzar mirando entonces la introducción. La segunda gran observación que hacemos al estudiar la Confesión Bautista de Fe de 1689 es que es una confesión reformada. La palabra reformada tiene muchas connotaciones y esto dificulta su uso, requiriendo obligatoriamente de una explicación específica de lo que se quiere decir cuando la estamos usando. Algunas veces esta palabra es relacionada con todo el sistema de doctrina de las iglesias reformadas europeas, incluyendo también, por supuesto, el bautismo de infantes y sus formas eclesiológicas. Sin embargo, cuando decimos que la confesión es reformada, nos referimos a aquellas doctrinas bíblicas que volvieron a florecer en el periodo de la Reforma Protestante del siglo XVI, las cuales han sido condensadas en lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma. Así que fíjense, en nuestro análisis anterior, lo que hice fue tomar el credo de los apóstoles. Lo que vamos a hacer en este análisis, al ver y tratar de probar si nuestra confesión es una confesión reformada en todo el sentido de la palabra, tenemos que recurrir al resumen conciso de lo que es la doctrina de la Reforma, y eso es las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas
son 5 frases teológicas, las cuales fueron formuladas por teólogos, algunos contemporáneos y otros más temprano en la historia, como un resumen de las doctrinas que constituyeron el grito de guerra de los reformadores en contra de las tinieblas que la religión romana había esparcido por cientos de años. Originalmente fueron solo 3, pero finalmente se llegaron a establecer como 5, y esas 5 solas son sola gratia o solo por gracia, sola fide, solo por fe, solus Christus, solo por Cristo, sola escritura, solo la escritura, y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. La palabra sola es una palabra latina que significa solamente, o también se puede traducir como únicamente, y su importancia consiste en la exclusividad que da a cada una de las verdades de la escritura, que acompaña en contraste con la falsa doctrina romana. Permítame explicar esto con detalle. Quizás esto es muy conocido, pero es importante volver a recordarlo. No es que la iglesia romana o católico romana no haya enseñado sobre la gracia, claro que sí, pero ellos no creían en que la salvación era un regalo que se recibía solamente por medio de la gracia de Dios. La iglesia romana creía también en que había que tener fe, pero ellos no creían que la salvación era solamente por medio de la fe, sin necesidad de obras meritorias. La iglesia romana enseñaba sobre Cristo, pero ellos no creían que la salvación era recibida solamente por el sacrificio de Cristo. La iglesia romana también creía en la palabra de Dios, pero ellos no creían en que la máxima autoridad la constituyen solamente las escrituras, sino que la consideraban como otra fuente de autoridad junto con la tradición y con las palabras infalibles del Papa cuando estaba en ese estado de infalibilidad, supuestamente. La iglesia romana reclama también gloria para Dios en la salvación de los hombres, pero ellos no creen que esa salvación es solamente para Dios. ¿Ven? El énfasis de sola no implica doctrinas nuevas, sino la exclusividad de verdades que habían sido diluidas por el catolicismo romano en toda la época en la que nosotros conocemos como la Edad Media. Cuando llega la Reforma no se descubrió nada, sino que se redescubrió o se volvió a la Escritura, mostrando la importancia de entender estas doctrinas como exclusivas. No es fe más méritos, no es solo la fe. No es méritos más gracia, no es solo la gracia, no es Jesús y María y los santos, no es solo Cristo. Ese es el énfasis importante de las 5 solas de la Reforma. Ahora, solo quiero hacer una recomendación, lo tienen ahí en su pie de página de la página número 1, y donde les estoy recomendando un pequeño artículo del doctor Scott Clark, en donde se presenta una breve investigación sobre el uso de la expresión sola escritura, sola fide y sola gracia en la literatura del siglo XVI. Y aquí también les pongo el link de donde se encuentra una traducción al español de este artículo. Se los recomiendo como algo para conocer más sobre la historia de estas solas, y ahí también donde entendemos históricamente que las otras 2 solas, solus Christo y soli Deo gloria, fueron aumentadas con el tiempo, no porque no hayan sido creídas por los reformadores, pero sí como algo que no fue argumentado o presentado en el tiempo de la Reforma de la misma forma que fue sola escritura, sola fide y sola gracia. Vuelvo a repetir, las 5 solas resumen la doctrina de la Reforma, pero las 3 fueron las 3 originales en las cuales nosotros vamos a meditar el día de hoy y vamos a hacer nuestro análisis. Vamos a preguntarnos esto: si nuestra confesión es una confesión reformada, entonces tiene que pasar el examen de compararla con cada una de estas 3 solas originales, sola escritura, sola fide y sola gratia, para poder ver si contiene la misma enseñanza que se enseñó o que se proclamó en el tiempo de la Reforma. Así que vamos a comenzar y de verdad creo que es lo único que vamos a poder ver el día de hoy, aún con todo el tiempo que tenemos de clase. Me interesa que aprendamos bien y no simplemente correr y tratar de cubrir todo el material. Ustedes tienen para leerlo después,
y meditarlo, pero quiero que consideremos, porque sola escritura es un asunto sumamente importante. Y por eso vamos a ir suave hasta donde nos llegue el tiempo hoy, pero vamos a tratar de tomar lo mejor que podemos, toda esta preciosa información que podemos compartir el día de hoy. Así que comparemos la confesión de fe con la sola escritura. Una de las grandes doctrinas fundamentales que fueron reclamadas en la Reforma Protestante fue el lugar de las Escrituras como la única regla autoritativa en los asuntos de fe y práctica. ¿Cuál era el contexto en el que surgió esta declaración doctrinal? La Iglesia romana había secuestrado el cristianismo, permitiendo su pureza y convirtiéndolo en paganismo. El error fatal, el cual los llevó a todos los excesos y desviaciones, fue haber puesto el criterio humano y las tradiciones al mismo nivel de las Escrituras. La verdadera diferencia entre la iglesia protestante y la iglesia romana era la respuesta a esta pregunta. ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia romana respondía, y lo sigue haciendo, la tradición y las Escrituras. Pero la iglesia protestante responde, solo la Escritura. Este asunto ha quedado perpetuado en la iglesia romana hasta nuestros días. En el documento Dei Verbum, que es uno de los 16 documentos que resultaron del Concilio Vaticano II y que fue promulgado por el Papa Pablo VI en noviembre de 1965, se expone la enseñanza dogmática de la Iglesia Católica Romana sobre el estudio, la interpretación, la reflexión y la aplicación del contenido de la Sagrada Escritura. Esto es bien interesante. Esto es lo que dice su artículo número 10, el cual expresa la relación entre la tradición y la escritura y también la responsabilidad exclusiva que tiene el magisterio para poder interpretar las escrituras. Mis hermanos, esto no estamos sacando de contexto ni estamos ridiculizando la fe católica. Esto es lo que dice su documento oficial, uno de los documentos importantes que la Iglesia Católica tiene para poder expresar lo que ellos creen, no son sus dogmas. Fíjense lo que dice, escuchen con atención. La sagrada tradición, pues, y la sagrada escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la iglesia. Déjame repetir esa frase otra vez. Y les pido, mis hermanos, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Por favor, ciérrelo para poder estar completamente concentrado. La sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción, el partimiento del pan y la oración. De suerte que prelados fieles colaboran estrechamente en la conservación y en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado, escuchen estas palabras fuertes, únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y por la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que se propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Leyeron lo que dice aquí? Si nosotros nos pusiéramos a reflexionar profundamente en lo que se está diciendo,
nos daríamos cuenta la gravedad terrible que tienen estas expresiones. Podemos evidenciar en este documento dogmático, normativo de la Iglesia Católica Romana, la herencia del mismo error que llevó a los creyentes a protestar y proclamar la sola Escritura en el tiempo de la Reforma Protestante. Hay tres problemas doctrinales muy serios que podemos considerar en este párrafo, los cuales constituyen la antítesis de la doctrina reformada de la sola Escritura. Y estos errores o estos problemas son, en primer lugar, la tradición y la Escritura como la fuente de autoridad. En segundo lugar, la Escritura solo puede ser interpretada por la Iglesia. Y en tercer lugar, que la salvación y el conocimiento de Dios no es exclusivamente a través de las Escrituras. Fíjense, si pudiéramos resumir este párrafo de alguna manera, lo que nosotros podemos decir es que en este párrafo se enseñan tres cosas terribles y condenables. Número uno, que la tradición y la Escritura son la fuente de autoridad. ¿Ven? El problema no es que nosotros hablemos de la Escritura como autoridad. El problema es que aunque ellos dicen creer en la Escritura, y si ustedes ven, la Iglesia Romana usa la Biblia y la tiene y la leen, ellos dicen sí, es la palabra de Dios. Pero el grave problema y lo que llevó a la Reforma a ser firme en la doctrina de la sola Escritura fue, no, es que no es una fuente de autoridad. La Biblia es la única autoridad. Pero la segunda cosa, que es una cosa bien importante, que aunque parece evidente, tiene repercusiones bien importantes en la práctica eclesiástica, es el hecho de que la Escritura, decían los católicos romanos, y siguen diciendo, solo puede ser interpretada por la Iglesia, por el magisterio. Eso hizo que por muchísimos años la Biblia no saliera a ningún lugar, no se traducía la Biblia. Era un pecado grave pagado con la muerte el que alguien se atreviera a traducir una Biblia. ¿Por qué? Porque corrían peligro. Si la Biblia solo puede ser interpretada por la Iglesia, entonces, ¿qué hacía la Biblia en manos de gente cualquiera? Por eso se mataba a gente como los traductores que nosotros conocemos, perseguidos hasta la muerte, teniendo que esconderse todo el tiempo corrían peligro por una sola verdad. La razón por la cual ellos traducían la Biblia es porque ellos creían exactamente lo contrario. La Iglesia, los miembros, las personas, el creyente común, tiene el privilegio y la responsabilidad de tener que interpretar las Escrituras, porque él tiene al Espíritu Santo. Y la palabra es verdad, y por lo tanto en ella está todo lo que él necesita conocer. Pero en tercer lugar y último, el tercer error gravísimo que encontramos en este párrafo es que, según ellos, la salvación y el conocimiento de Dios no es algo que viene exclusivamente de las Escrituras, sino que también se recibe a través de la tradición y a través del magisterio y a través de aquellos a quienes supuestamente Dios les ha encargado la responsabilidad de poder compartir eso con los hombres. Así que noten, esos tres errores son la antítesis de lo que es la doctrina reformada de la sola Escritura. Así que lo que vamos a hacer ahora es tomar cada una de estas ideas, de estas tres ideas que la Iglesia Católica enseñaba y proclamaba a través de la historia, y vamos a mirar cómo a través de nuestra confesión de fe se prueba claramente cómo se contradice esa enseñanza católico-romana y se proclama lo contrario, lo cual es igual a la doctrina reformada de la sola Escritura. Así que quiero que empecemos en este día mirando en primer lugar la sola autoridad de la Escritura en el conocimiento de Dios. La primera cosa que vemos es que, según lo que ellos enseñan, el concepto del conocimiento de Dios está guardado o ha sido derivado a la Iglesia romana. Por lo tanto, como ha sido derivado para la Iglesia romana, ellos tienen la responsabilidad de revelar a Dios al mundo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña y eso no es lo que la doctrina reformada de la sola Escritura significa. La sola Escritura implica que la única autoridad
para el conocimiento de Dios, para saber quién es Dios, para poder conocerlo salvíficamente, esa autoridad solamente la recibió la palabra de Dios. Desde su mismo principio, la confesión busca manifestar la gran convicción que tiene sobre la sola autoridad de la Escritura en la vida y fe de la iglesia. Su primera línea dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La expresión que se usa, la única regla, está reclamando el derecho exclusivo, absoluto de la Escritura como fuente de la revelación del conocimiento de Dios. Esta línea no se encuentra ni en la Confesión de Westminster, ni tampoco en la Declaración de Savoy, que como vimos en nuestras clases anteriores, fue de ahí donde se tomó el molde o la estructura de nuestra confesión de fe. Pero es interesante, eso no estaba en ninguna de las dos confesiones de donde se tomó nuestra confesión de fe. Esto es algo único de la confesión bautista. Sin embargo, por supuesto, esto no significa que las otras dos confesiones no sostengan eso. Ellas también lo sostienen. Pero los bautistas quisieron hacer un énfasis especial, mostrando así su compromiso con esta verdad. Desde el principio, establecen que nada ni nadie constituye la autoridad sobre la fe y el conocimiento de Dios, sino solamente la Escritura. Así que bajo ese principio, nosotros podemos contemplar que esta declaración, y permítame explicar por si no quedó claro para algunos, mis hermanos, la idea es, cuando se toman los párrafos de fe ortodoxa o de fe reformada, normalmente en nuestra confesión de fe no tienen mucha edición o mucho cambio. Pero es interesantísimo que el primer párrafo, el párrafo con el que comienza la confesión de fe, tiene añadido en el comienzo del párrafo esta frase que no se encuentra ni en la de Westminster ni en la de Savoy. Y lo que estoy diciendo es que, por supuesto, nadie puede decir, no, es que los de Westminster y los de Savoy no creían tanto esta doctrina como los bautistas. Eso es una falacia y no deberíamos ni siquiera pensarlo. Claro que lo creían. El punto es, los bautistas quisieron enfatizarlo. Y no recuerdo si está en este apunte. Tengo una clase completa sobre la doctrina de la palabra. No recuerdo si lo puse aquí, pero hay una explicación interesantísima de por qué puede estar esta frase en nuestra confesión a diferencia de la de Westminster. Le explico rápidamente. En primer lugar, recuerden que el primer principio era tratar de mostrar que ellos no eran anabautistas. Y los anabautistas lo que hacían era pregonar que Dios seguía revelando la palabra de una manera directa. Entonces eso naturalmente llevaba a que ellos menospreciaran la Escritura porque Dios también se revelaba a través de sueños, visiones, etc. Y solo como un paréntesis, si alguno de ustedes cree en la continuación de los dones de revelación, aunque yo creo que tu intención es ser ortodoxo y reformado en lo que dices, hay una realidad inconsistente con sostener la continuación de los dones y poder mantener tu fe reformada. Y la razón es esta. Si tú aceptas revelación el día de hoy, estás menospreciando, aun cuando no lo quieras, la sola Escritura. Porque entonces la Escritura ya no es la única autoridad, como dicen los bautistas aquí, sino que es una de las autoridades, porque Dios también puede revelar de manera directa. Otra de las razones por las que se cree que está esta frase es por causa de los cuáqueros. Los cuáqueros eran un grupo de gente, eran un grupo, lo llamaban una secta dentro de las iglesias no conformistas. Y este grupo era un grupo muy extraño. Y parte de las cosas extrañas que hacían era que sus reuniones tenían la característica de que era completamente silenciosa. Nadie hablaba, nadie cantaba, nadie hacía nada, simplemente todos se sentaban en un cuarto y entonces comenzaban a meditar, porque ellos decían que Dios se revelaba a ellos a través de la luz interior. En inglés, la tradición dice the inner light. Y lo que eso es como la forma en la que Dios se comunicaba con los hombres. Naturalmente, eso también te lleva a un menosprecio de la Escritura. Y los bautistas volvieron a hacer énfasis. No existe tal cosa como la luz interior. No existe tal cosa como los dones de revelación presentes. No,
Lo que sí existe es la palabra de Dios y esa es la máxima autoridad en la vida de un creyente. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que buscarlo en la palabra. Si alguien quiere ser salvo, tiene que buscarlo en la palabra. Así que la pregunta que tenemos que hacernos ahora para entender entonces es, ¿qué quiere decir la confesión de fe cuando expresa que la Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible para el conocimiento salvador? ¿Qué es lo que quiere decir la confesión de fe cuando dice esa frase? En primer lugar, lo que quiere decir es que ella es necesaria para el conocimiento de Dios. En el párrafo 1 del capítulo 1 se menciona que las Escrituras son necesarias para poder conocer a Dios. Algo necesario, algo que es imprescindible, es decir, que no puede faltar, que es irreemplazable. Para poder conocer a Dios necesitamos las Escrituras. No hay una manera de conocerlo salvíficamente, ni de conocer su carácter o su voluntad, si no es a través de ella. Esta doctrina deja fuera la tradición romana como una fuente de revelación salvadora de Dios. Esa es la pretensión que ellos tienen. Y también deja por fuera la pretensión de que Dios sigue revelando de manera inmediata. Mira lo que dice el párrafo 1 del capítulo 1. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Fíjate cómo está en negrillas esto que yo lo puse. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Fíjate, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. La sola Escritura incluye la cesación de los dones de revelación. Si Dios sigue revelando, entonces la palabra es uno de los medios de revelación del conocimiento salvífico de Dios, pero no es el único. Al margen de la sola Escritura, se argumenta una doctrina llamada la prima Escritura, la cual enseña que, aunque la Escritura no es la única fuente de autoridad para la iglesia, siempre debe ser la primera en importancia. La sola Escritura y prima Escritura no son lo mismo, pues la sola Escritura reclama no solamente que la Escritura es lo más importante y lo primordial, sino que es lo único a través de lo cual Dios revela el conocimiento salvífico de quién es Él. En otros lugares, tanto explícita como implícitamente, la confesión vuelve a hacer énfasis en esta verdad. Quiero simplemente explicar, mis hermanos, porque de verdad no hay manera de exagerar la importancia que tiene este párrafo y este entendimiento. Cuando hablamos de que la Biblia es la autoridad para revelarnos quién es Dios, estamos naturalmente diciendo lo que nuestra fe ha proclamado desde siempre, y esa verdad es esta, que solamente en la Biblia se encuentra el conocimiento de Dios. Hay algunas cosas que pudiera decir, no quiero invertir mucho tiempo en esto, pero es importante decirlo por lo menos. Hay una lucha, y sobre todo muy lamentablemente, una lucha moderna, trayendo de regreso de entre los muertos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue y es el teólogo católico más representativo dentro de la doctrina, y tengo que decirlo, perdida y perversa de la Iglesia Católica con respecto a los méritos y con respecto a la intercesión de María. Sin embargo, por ciertas conclusiones a las que Tomás de Aquino llegó, incluso algunos teólogos reformados lo toman como una luz
y como alguien que enseña que de alguna manera el hombre ha caído en pecado, está en desgracia, ha pervertido su mente por causa de la caída, pero el hombre todavía es capaz de conocer a Dios a través de los medios naturales. Una de las distinciones claras de la doctrina reformada es que los hombres no pueden conocer a Dios a través de las cosas creadas de una manera salvífica. Las cosas creadas fueron dadas para que los hombres supieran y estuvieran, como dice Romanos 1, sin ninguna excusa. Todos saben la existencia de Dios, todos saben que Él ha creado todo, solo tienen que abrir los ojos y mirar la creación, contemplar el cielo que cuenta la gloria de Dios, contemplar cada cosa, está argumentando, Dios existe. Y vamos a imaginarnos que es un ciego que no puede verlo, pero él sabe dentro de sí mismo, por causa de la conciencia, por causa de la luz de la naturaleza que está en él también. Él sabe que Dios existe. Por eso cuando la Biblia trata el ateísmo, nunca lo trata como ignorancia, sino como necedad. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo cual significa que la Biblia está afirmando que no hay un solo hombre que no sepa de la existencia de Dios, y quienes proclaman que Dios no existe no son ignorantes, son necios. Y necios porque, a diferencia del ignorante, el ignorante simplemente no sabe, y lo que son argumentaciones, ejemplos, muestras, pruebas para poder creer. Pero el necio es alguien que, sabiendo la verdad, actúa como que si no la supiera o la ignora. Y de esa manera, la perversión del corazón de los hombres se hace manifiesta al ellos mirar en la creación al Dios que existe, al Dios eterno, al Dios que tiene poder eterno, pero actúan como que si Dios no existiera y le dan gloria y le dan adoración a lo que por naturaleza no es Dios. Estoy citando Romanos 1 con mis propias palabras. Entonces, en vista de que el hombre, a través de la revelación natural, puede conocer a Dios en el sentido de saber que Él existe, saber que Él es digno de adoración, saber que Él es poderoso. Aunque el hombre puede saber todo eso a través de la creación, el hombre no puede saber de la relación salvífica o cómo tener una relación salvífica con Dios a través de la creación. Por eso, Dios tuvo que revelar de manera especial, aún desde el principio, ciertas cosas que el hombre nunca iba a poder descubrir simplemente a través de la observación. Dios tuvo que dársela a conocer. Siempre me gusta pensar en que si aún a Adán Dios le tuvo que revelar y decir, mira, ese árbol no. Aún Adán, estando en su estado de pureza, de perfección, teniendo un discernimiento completo, teniendo ausencia de pecado, aún así Dios tuvo que decir de manera específica, esto es así y esto tienes que hacerlo de tal manera, algo que él nunca pudo haber descubierto simplemente mirando el jardín del Edén. Si Adán necesitó de esa directriz, ahora imagínense nosotros, caídos en desgracia por causa de Adán, ¿cuánto necesitamos de esa revelación de Dios que nos muestre y que nos enseñe cómo conocerlo? Entonces Dios, como dice Hebreos 1, de muchas maneras y en muchos tiempos diferentes se fue revelando a nuestros padres a través de los profetas, en visiones, en diferentes formas. De manera que el conocimiento salvífico de Dios fue revelado de manera especial. Dios en su gracia, lo que hizo fue que quiso que esto quedara escriturado o puesto por escrito a través de la inspiración, de manera que esto pudiera servir para que las personas tuvieran acceso al conocimiento salvífico de Dios a través de las edades. Hoy, Dios ya nos sigue revelando y su revelación ha sido completada porque la última revelación del Padre es el Hijo, otra vez Hebreos 1:1, pero en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. El hacer ese contraste claramente muestra que hay un contraste determinante. Eso era antes, ahora lo hizo a través de su Hijo. Y su Hijo es la máxima revelación. Ahora piensa conmigo por un momento. Si el Hijo no es la última revelación del Padre, por naturaleza tenemos que entender que entonces tenemos que esperar algo mayor que el Hijo, porque Él no es lo último. Si todavía se sigue revelando es porque
entonces hay algo más por venir que debe ser mayor que Él. Eso sería una locura de afirmarlo. Por eso, el hecho de que Cristo es el centro de la revelación. ¿De qué hablaba la revelación especial de Dios? De la salvación. ¿Y la salvación en quién estaba basada? En Cristo Jesús. Por lo tanto, si la revelación tiene el propósito de salvar, porque la revelación general no podía, la revelación especial tiene el propósito de salvar, y la salvación está puesta y centrada en Cristo Jesús, la pregunta es la siguiente: si Cristo vino y reveló al Padre, ¿qué está entonces todavía pendiente de ser revelado? Si nosotros afirmamos que la revelación siempre tuvo un carácter redentor o redentivo, y que el carácter redentivo está siempre en el centro del Señor Jesucristo, porque todos los que han sido salvos en el pasado y son salvos hoy y serán salvos mañana, todos son salvos a través de la misma persona, a través de la fe y a través de la obra preciosa que Él iba a hacer desde el Antiguo Testamento o que ya hizo desde los que hablamos después de que Él ya murió y resucitó. Por lo tanto, la Escritura no es solamente la palabra de Dios dicha de una manera superficial. La Escritura es el compendio de la revelación especial de Dios suficiente para que todo hombre pueda tener el conocimiento salvador. Calvino lo dijo con estas palabras: Dios no revela hoy de la forma en que lo hizo antes, porque en este postrer tiempo ha querido exaltar su palabra. Así que una de las cosas importantísimas que afirma la teología reformada es que el conocimiento de Dios salvífico se encuentra solamente en la Escritura. Y así como a través de este concepto, el concepto católico romano se quiebra por la mitad, porque ellos dicen, no, también es el magisterio, también son el Papa, también son las cosas de la tradición, y la Reforma dice, no, es solo la Escritura. Pero entonces también se cae por la mitad cualquier pretensión de que Dios siga hoy revelando, que siga habiendo profetas o apóstoles hoy que supuestamente siguen trayéndonos la palabra de Dios. Así como se quiebra el catolicismo romano en su pretensión a través de la sola Escritura, porque solo en la Escritura está el conocimiento de Dios, también se quiebra el continuismo con su pretensión de que Dios sigue revelando. También se quiebra cualquier tipo de tradición que diga que a Dios se lo puede conocer de cualquier otra manera que no sea solamente a través de la Escritura. Así que eso es lo primero que queremos decir cuando decimos que la Biblia enseña que el conocimiento salvífico solamente está en ella y en nada más. Pero eso nos lleva a una segunda cosa que tenemos que considerar. Cuando decimos que la Escritura enseña el conocimiento de Dios, estamos hablando también de que ella es suficiente para el conocimiento de Dios. En el párrafo 6 del capítulo 1, la confesión argumenta que la Escritura es suficiente para el conocimiento salvífico de Dios. Algo suficiente es algo que logra el propósito que se ha trazado. Decir que la Escritura es suficiente para la salvación es afirmar que ella tiene todo lo que se necesita para salvar a una persona. Y eso sin necesidad de que se le añada absolutamente nada. Fíjate cómo dice el párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. La conclusión natural de esta declaración es que nada debe ser añadido a la Escritura. La confesión expresa dos tipos de añadiduras que se le pudieran hacer. Número uno, aquellos que dicen, no, es que el Espíritu todavía habla hoy. Espera, nada se le debe añadir a la Escritura porque ella es suficiente. Suficiente significa, tiene todo lo que necesita. Está completa y perfecta en lo que necesita. Si ya no necesita nada más, entonces no hay más revelaciones. También habla de las tradiciones de los hombres y por supuesto esto es una apelación, no está haciendo referencia
a la tradición católico-romana que enseñaba y sigue enseñando que a Dios se lo conoce también a través de lo que la tradición enseña o ha enseñado con respecto a Dios. Pero eso me lleva a una tercera cosa dentro de este concepto. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la que tiene la única autoridad para presentar el conocimiento de Dios, hemos dicho es porque ella es necesaria, es porque ella es suficiente, pero en tercer lugar podemos decir es porque ella puede ser entendida por los hombres. La doctrina siempre afecta nuestra manera de vivir. Esta máxima ha sido siempre una realidad en la historia. ¿Qué era lo que estaba detrás de la prohibición de la iglesia papal de que la palabra sea traducida o que no sea dada al pueblo? Y eso era el entendimiento que ellos tenían de que la escritura no podía ser entendida por los hombres comunes. Esa doctrina llevó a que el mundo recibiera una interpretación romanista y pagana de la religión cristiana. Cuando Dios abrió los ojos de diferentes hombres, mostrándoles que el pueblo de Dios no solo podía, sino que debía estudiar la palabra, una gran cantidad de traducciones de la Biblia comenzaron a circular. ¡Qué descubrimiento tan sublime se había hecho! El hombre podía escuchar a Dios sin necesidad de un interlocutor humano. Y la confesión lo dice de esta manera en el párrafo 7. No todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, escucha esto, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Mis hermanos, gloria al Señor por eso. Por eso estamos hablando ustedes y yo el día de hoy, porque creemos que la Biblia puede ser entendida por nosotros. Puede ser entendida por gente común y corriente como nosotros. No necesita un interlocutor especial, señalado, divinamente puesto por Dios. No, Dios nos dio al Espíritu Santo y su palabra fue dada con tal claridad que, aunque claramente dice el texto, aunque no todo es igual de claro, las cosas que deben saberse, creerse y guardarse para la salvación, todos las pueden entender. Y eso es lo que llevó a que se tradujera la Biblia, a la desesperación de que el pueblo tuviera la Biblia. En este párrafo se menciona la doctrina llamada la perspicuidad de las Escrituras, lo cual significa que es una de las características de la palabra de Dios, es que ella es clara. Tan clara que no solo los eruditos, sino también los que no lo son capaces de entenderla. En el capítulo 9, la confesión menciona la forma correcta de interpretar la Escritura, sostenida sobre la idea de que ella debe ser estudiada e interpretada por todo creyente. Así que cuando estamos afirmando que nuestra confesión es una confesión reformada, lo primero que estamos diciendo es reformada porque enseña la sola Escritura. Y alguien puede decirme, pastor, pero ¿en qué sentido enseña la sola Escritura? Y entonces estamos respondiendo, en primer lugar, porque enseña que la Biblia tiene la autoridad exclusiva, única, suprema sobre el conocimiento salvífico de Dios. Y al decir eso, estamos diciendo que la Biblia es suficiente, estamos diciendo que la Biblia es necesaria, estamos diciendo que la Biblia es clara y puede ser entendida, pero también estamos diciendo que la Biblia es el juez final de toda controversia. En el párrafo final del capítulo 1, la confesión vuelve a enfatizar la sola autoridad de las Escrituras al afirmar que solo ella es el juez supremo al momento de una controversia o al juzgar un escrito humano. No es una casualidad que se mencione la frase los decretos de los concilios, las opiniones de autores antiguos y también las doctrinas de hombres, las cuales claramente son una referencia a lo que la Iglesia Católica Romana proclamaba. La expresión ni tampoco por ningún espíritu particular que aparece en ese párrafo está hablando o podría ser una referencia
a los anabautistas que creían en una revelación directa. Mira lo que dice el párrafo. El juez supremo, por el que debe decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores humanos, antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otra sino la Santa Escritura, entregada por el Espíritu. A dicha Escritura así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. El veredicto de este capítulo se puede resumir en la frase, a dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. La Confesión Bautista de Fe de 1689 reclama la sola autoridad de las Escrituras en el conocimiento de Dios. Esto es, en la salvación de los hombres y la santificación de los creyentes. Solo quiero que me permitas decir 2 o 3 cosas aplicativas con respecto a esto antes de pasar a nuestro segundo análisis de por qué creemos que la confesión enseña la sola Escritura. Estamos hablando en primer lugar de que enseña la sola Escritura porque enseña el conocimiento de Dios que es para salvación. Ese conocimiento no se encuentra en ningún otro lado. Por eso la Biblia es necesaria. Algo necesario es algo que tú necesitas imprescindiblemente. Tú no lo puedes dejar de tener. Siempre digo en forma de broma, a mí me encantaría decir que la Coca-Cola es imprescindible, pero la verdad es que no. Aunque uno disfrute de eso, de esas cosas malas, uno las disfruta, el punto es, no, lo que es imprescindible es aquello con lo cual usted no puede vivir, pastor. Si usted no tiene eso, usted no puede vivir. El aire es imprescindible, el agua es imprescindible, el alimento es imprescindible. Bueno, y para la salvación, ¿qué es imprescindible? La Escritura. Nadie puede ser salvo sin la Escritura. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Sabes por qué? Porque reclamamos con la sola Escritura de que la Biblia es la única que tiene el conocimiento salvífico de Dios. Si alguien quiere ser salvo, debe conocer la Escritura, debe escuchar la Escritura, te deben predicar la Escritura. Eso nos tiene que llevar a una reflexión. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que nunca han oído el Evangelio? ¿Sabes cuál es la respuesta? Muchas personas tienen problemas y prefieren hacer una concesión con su doctrina y decir, no, yo creo que Dios a ellos los va a juzgar de alguna manera especial en base a la luz que tienen. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Que cuando Dios los juzgue, los va a juzgar en base a la luz que les dio, pero esa luz, en vez de servirles una bendición o una ayuda, les va a servir como una condenación. Romanos 1 dice, de manera que no tienen excusa. Antes de tratar de buscar una concesión con nuestra fe y decir, no, es que Dios debe hacer algún trato especial con ellos, quizás los juzgue porque ellos adoraron un árbol pensando que era Dios y Dios sabe la intención de su corazón. Si nosotros afirmamos la sola Escritura como lo hacemos, tenemos que llegar a la última instancia con esa afirmación. Y eso implica que sin la palabra de Dios nadie puede ser salvo, porque en ella y solamente en ella está el conocimiento salvífico de Dios. En vez de preguntarte, ¿y qué pasó con ellos? Eso debería mover el corazón de la iglesia y decir, nosotros tenemos que seguir llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, donde todo hombre pueda ver un rayo de sol, un árbol, una planta, cualquier cosa que sea la evidencia de que Dios existe y por ende sean condenados porque sabiendo de Dios no quisieron adorarle. Todos los que pueden y tienen acceso a eso, debería ser nuestra preocupación que tengan acceso también a la revelación, la única revelación salvífica de Dios, que es el bendito evangelio que está en su palabra. Pero eso me lleva también a una segunda cosa. Cuando hablamos de que la Biblia tiene y reclama el único derecho de tener la revelación de Dios y el conocimiento de Dios, eso también nos enseña que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente, significa algo que es suficiente, es algo que logra cumplir el objetivo que se propone. No me des más. Yo tengo lo que necesito para hacerlo. Eso es lo que la Biblia es. Mi pregunta es, ¿qué es lo que necesita un hombre para ser salvo? La respuesta a la luz de esta implicación es
solo la Escritura. Entonces, como predicador, lejos de tratar de estar buscando formas humanas para tratar de persuadir sus sentidos, deberíamos ser fieles a la predicación de la palabra, recordar la exhortación del Señor a Ezequiel en medio del valle de huesos secos. Predica, predica, esa es la orden de Dios. Señor, pero es que esta gente está muerta. Señor, pero ¿quién me va a escuchar? Predica. Y cuando Él comienza a predicar, el milagro comienza a suceder. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no necesita ayuda. Porque la Biblia no necesita cosas psicológicas, metodología humana o algún tipo de cosa que pudiera mover el corazón de los hombres humanamente. La Biblia tiene todo lo que necesita para transformar el alma de un hombre. Entonces la implicación es, predica la Escritura. Y predica toda la Escritura. Y predica hablando del misterio de Cristo y lo que Cristo hizo. Y habla de la imputación, y habla de la justificación, y habla del intercambio, y habla de las cosas que el Señor hizo. Y habla de la condenación, habla de la justicia de Dios y de su perfecto carácter. Y habla de la perversidad de nuestros corazones. Predica la palabra, porque ella es suficiente. Pero también ella es suficiente no solamente en el conocimiento de Dios que nos permite ser salvos, sino también el conocimiento de Dios que nos permite santificar nuestras vidas. El conocimiento de Dios nos permite cada día vivir como personas más santas, vivir adorándolo de una manera más precisa, vivir más cerca de Él. Tú no necesitas, si tú eres un creyente que va a una iglesia, tú no necesitas la próxima conferencia que se va a organizar después de esta pandemia. Tú no necesitas el próximo campamento bíblico para jóvenes cristianos. Tú no necesitas eso. Lo que tú necesitas es someterte fielmente a la enseñanza constante, perseverante y fiel de la palabra de Dios en una iglesia local sana. Si tú te pones debajo del ministerio de la palabra de Dios fielmente y permites que Dios alimente tu alma, te reprenda, te corrija y tú quebrantas tu corazón delante de Él, tú tienes que saber esto. Tú no necesitas nada más. Tú tienes lo que necesitas en la Escritura. Y esa Escritura enseñada por hombres fieles, que pastoreen tu alma, quebranten tu corazón. Por eso es tan triste nuestra generación, la falta de valor hacia la iglesia local, porque claro, tienes acceso y en estos días tú podrías estar escuchando el culto de MacArthur. ¿Para qué me vas a escuchar a mí? Tú podrías estar escuchando alguna predicación o alguna cosa, pero esta es la verdad. Ese tipo de práctica y ese tipo de liviandad en el trato con la iglesia local es lo que menosprecia en el fondo la palabra de Dios. Porque uno está pensando, cuando dices que la iglesia no me alcanza, lo que tú estás diciendo es que la Biblia no es suficiente. Yo necesito otro tipo de predicación, yo necesito otro tipo de actividades. No, lo que tú necesitas es la Escritura. Eso sí, bien predicada, fielmente al texto, y tu alma será enriquecida, la tuya y la de tu familia. Eso me lleva a mi segundo punto, y perdóname si te estoy predicando, es inevitable no pensar de esto y traerlo a nuestra vida como una realidad práctica. Ser y creer en la sola Escritura tiene que llevarnos a un quebrantamiento verdadero. Hay que ser consistentes con lo que creemos. Si crees en la sola Escritura, no es solamente algo que suena bien en contraste con el catolicismo romano que abiertamente está mal. Es también algo que tiene que ver con la disposición de tu alma, de tu corazón hacia la Escritura. Si ella es suficiente, ella es necesaria y ella es poderosa y tiene todo lo que necesitas, entonces mírala con ese respeto, hónrala cada vez que se predica, tómala con toda la firmeza de tu alma cuando estés teniendo un devocional en ella. Tiembla ante sus advertencias. Gózate en la esperanza que te da. Sé sensible cuando te trae convicción de pecado. Y adora a tu Señor cuando te muestra la majestad de ese Dios bendito. Eso es creer en la sola Escritura. Eso es ser consistente con la sola Escritura.
Pero eso me lleva al segundo punto, y eso es, ¿por qué decimos que la confesión de fe es reformada? Y estamos diciendo porque también enseña lo que enseña la sola Escritura. ¿Y qué enseña la sola Escritura? Y eso nos lleva al punto 2. La sola autoridad de la Escritura en la conciencia de los hombres. También conocida como la libertad cristiana o libertad de conciencia, fue uno de los temas más importantes de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica Romana había esclavizado la conciencia de los hombres a rituales y ceremonias humanas. La sola Escritura proclama que la única autoridad sobre la conciencia de los hombres debe ser la palabra de Dios. Nadie debe obligar o someter la conciencia de otros en asuntos de fe, pues al tener la obligación de escudriñar la Escritura, cada uno será responsable ante Dios de adorarlo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Las palabras de Martín Lutero ante la dieta de Worms son un fascinante baluarte de la proclamación de esta verdad. A menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por razón clara, pues no confío en el Papa o en concilios, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco. Que Dios me ayude. Amén. Aunque la confesión dedica un capítulo completo a la libertad cristiana, se ha sugerido que este tema forma una parte importante de la confesión que incluye los capítulos 22 hasta el capítulo 30, en donde se exponen los límites y las libertades que uno tiene dentro de su vida cristiana. En el párrafo 1, la confesión presenta del capítulo 21 en qué consiste la verdadera libertad del creyente, y en el párrafo 3 considera el abuso de la libertad. En el párrafo 2, en el cual presenta el fundamento de la libertad de conciencia, dice lo siguiente. Escuchen con atención. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que estén de alguna manera en contra de su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. La libertad cristiana nace de la sola Escritura, pues se reclama el derecho único que tiene la Escritura sobre la conciencia de los hombres, la cual no debe ser obligada a guardar mandamientos de hombres. La proclamación de este concepto tan importante entre los reformadores, quienes lucharon en contra de la tiranía romana que había impuesto sobre el pueblo ritos, ceremonias y ordenanzas que los esclavizaban y los alejaban del único Dios verdadero, revela el carácter reformado de la Confesión Bautista de Fe de 1689. ¿En qué se ve el carácter reformado de la Confesión de Fe? En su exposición y su grito de guerra proclamando la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, según John Owen y según otros hermanos, es el segundo elemento más importante de la doctrina reformada. El primero, todos están de acuerdo, la justificación por la fe, pero este segundo principio es la libertad. ¿Y por qué la libertad? Porque la Biblia es clara, porque la Biblia tiene que estar en la mano del creyente, porque el creyente tiene el Espíritu, y porque en la luz que ha recibido y por el Espíritu Santo que está en él, por todo lo que la Escritura es, él tiene libertad de interpretarla porque el Espíritu lo guía a la verdad utilizando correctamente la palabra de Dios. Es muy triste que aun cuando este principio es un principio reformado tan importante, los presbiterianos y otros grupos violaron profundamente este principio. Fíjense
que cuando hablamos de la historia, aún el haber hecho la confesión de Westminster, aunque es un elemento tan importante de la fe reformada y el documento literalmente el más importante en la historia de la fe reformada, nosotros sabemos por la historia que la razón por la cual hicieron la asamblea de Westminster para hacer la confesión fue para que esa sea la religión que debía tener todas las personas que estaban en ese estado. Es decir, esto es lo que todos tienen que creer. Adivinen qué pasaba cuando alguien no creía eso. Bueno, sencillamente no podía ir a la iglesia o no podía plantar su propia iglesia, no podía tener libertad en ese sentido y en última instancia era perseguido. Lastimosamente, aún en la proclamación de un principio tan importante, en este principio, muchos de los grupos reformados, anglicanos, presbiterianos, de diferentes especies, reformados, todos ellos cayeron en una contradicción del principio de libertad de conciencia. Ahora, nosotros hoy podemos, y déjenme hacer una aplicación antes de ir a nuestro último punto, comparando con la sola escritura, pero nosotros hoy podemos caer exactamente en el mismo problema. Es más fácil y nuestro corazón tiende naturalmente a tratar de establecer y querer decir, las cosas se tienen que hacer de tal manera, de tal forma, así, todos tienen que obrar de tal manera, todos tienen que creer esto, todos se tienen que someter a esto. Y el que no se somete a esto, ese no es cristiano, no es mi hermano, no me relaciono con él. Pero se está violentando de la misma manera que se hizo en el pasado este principio de libertad de conciencia. No estoy diciendo, entonces usted está enseñando y la reforma enseñaba que entonces cualquiera puede pensar lo que quiera. No, lo que estamos diciendo es que nadie puede imponerle a otro por la fuerza, diciéndole, esta es la verdad, créela o te mueres. No, la verdad no se impone. La verdad es un regalo de Dios que ha sido revelado en su palabra y aún estando en su palabra, por su gracia, abre los ojos del entendimiento de aquellos que Él quiere. Por lo tanto, nuestra actitud dentro de la libertad de conciencia, muy lejos de tratar de hablar de no importa lo que uno cree, lo importante es que Él es libre en su conciencia, no, porque cada uno va a rendir cuentas al Señor en base a la Escritura. Y no es que porque todos tengamos libertad significa que todos estemos en lo correcto, pero uno tiene que ser fiel a la Escritura, siempre reformándose, siempre volviendo a la palabra, siempre cuestionando lo que no está seguro, siempre poniendo en tela de juicio clases como la que yo les estoy dando. Porque no se trata de simplemente aceptar algo porque quien te lo enseña es muy elocuente o tiene mucha pasión al decírtelo. No, tenemos que ser convencidos por las Escrituras. Por eso es la responsabilidad del creyente y de una iglesia fiel el tener que estudiar las Escrituras fielmente, profundamente, constantemente. Este no es trabajo solo para un pastor, esto no es trabajo solo para algunos hermanos de la iglesia, esta debe ser la tendencia de la vida de un creyente. Por eso una iglesia local se establece dentro de la libertad que personas que estudiando la Biblia llegan a ciertas conclusiones, de pronto se encuentran y tienen un acuerdo en su doctrina. Así es como se establecen las iglesias locales. Las iglesias locales deben ser establecidas en base a un caminar voluntario que yo quiero tener contigo debido a la fe que tú proclamas, que es la misma que yo creo. Entonces, de esa manera, las iglesias no son vamos a ir descubriendo a ver qué es lo que creemos o vamos a ir viendo qué es lo que somos, sino que la iglesia es la reunión voluntaria de gente que está de acuerdo con la doctrina que se predica en ese lugar. Esa es la importancia de tener una confesión de fe en una iglesia. Esa es la importancia de tener una confesión de fe y de también ser un estudiante constante de las Escrituras. Pero al mismo tiempo, cuando tú ves que alguien no cree lo mismo que tú tienes todo el derecho y la responsabilidad de tratar de persuadirlo por las Escrituras. Pero no tienes el derecho ni de imponerte sobre él, ni de obligarle a creer algo, sea por intimidación, sea porque se lo estás imponiendo para poder apoyarlo económicamente, sea lo que sea. Eso es violentar un principio que es clarísimo, parte de la sola escritura de la doctrina reformada. Así que nuestra confesión de fe es reformada. ¿Y por qué estamos diciendo que es reformada?
porque proclama la sola Escritura. Y la proclama de dos maneras que ya hemos visto. Primero, que la Escritura es la única que tiene la autoridad exclusiva de revelar el conocimiento salvífico de Dios. Y número dos, porque proclama el hecho de que los hombres deben tener libertad en su conciencia y que el único Señor sobre la conciencia de los hombres es Dios y su palabra. Pero eso me lleva a un tercer punto que también prueba que nuestra confesión de fe es reformada porque sostiene la sola Escritura. Y eso es la sola autoridad de la Escritura en el culto al Señor. Yo les pido que presten muchísima atención a este último punto de la clase de hoy, porque esto tiene algunas connotaciones muy importantes para nuestra fe. Finalmente, un último concepto que consideraremos, el cual nace a partir de la sola Escritura, es la sola autoridad que tiene la Escritura en la adoración o culto que presentamos al Señor. Con el pretexto de la autoridad que la iglesia papal le otorga a la tradición, el culto que ellos presentan a Dios está cargado de rituales y ceremonias humanas. El cómo adorar a Dios depende en su esencia de la fuente de autoridad que nosotros reconozcamos. Si la autoridad de la iglesia descansa en la Escritura y en la tradición, eso es el pensamiento católico, entonces estas dos fuentes que constituyen el depósito de Dios son las que determinan qué es lo que debemos hacer al momento de adorar a Dios. Pero si la Escritura de la iglesia es solo la Escritura, entonces es solo la Escritura la que nos enseña cómo podemos nosotros acercarnos a Él en adoración. La confesión bautista de fe, de manera consistente con la sola Escritura, enseña lo siguiente. Capítulo 22, párrafo 1. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos y que, por tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Este párrafo deja en claro la posición de autoridad exclusiva que la confesión de fe le da a la Escritura, como en todo lo que respecta a la adoración a Dios. En los párrafos siguientes se encarga de detallar cómo es esa forma que la Escritura revela. En el párrafo 2 habla de que Dios es el único que debe recibir adoración, no María, no los santos, no los ángeles, solo Dios. Este párrafo utiliza la expresión no a ángeles, no a los santos, no a ninguna otra criatura, lo cual es una clara referencia a la adoración falsa practicada en la Iglesia Católica Romana. En los párrafos 3 al 5 del mismo capítulo se mencionan los elementos de la adoración a Dios, los cuales están establecidos por la palabra: el canto congregacional, la oración, la predicación, la lectura de la Biblia. En el párrafo 6 dice que la adoración no está limitada a un lugar específico, sino por el contrario, se motiva a que la vida del creyente sea una vida de adoración a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y finalmente, en los párrafos 7 y 8, la confesión menciona en el capítulo 22 la importancia del día de reposo cristiano. Cada uno de estos párrafos deja en claro que la forma de adorar a Dios ha sido establecida por Él y están reveladas en su santa palabra. Ahora bien, quiero decir algunas palabras con respecto a este principio que es muy importante, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de la sola Escritura, estamos hablando de que la Escritura es la única autoridad dada por Dios. Siendo que la Escritura es la única autoridad dada por Dios y a través de lo cual Dios se revela,
Entonces, la forma agradable para adorar a Dios es la forma que Dios mismo ha revelado en su palabra. Si nosotros notamos, esto es lo que se llama el principio regulativo de la adoración. Si nosotros notamos en la Escritura, y estamos en privilegio con la iglesia, cada domingo leemos el libro de Números y hemos estado, a veces puede ser un poco complejo leer todas las cosas y todos los detalles. Me acuerdo alguna vez haber leído 20 veces la misma cosa repitiendo, y esto lo hicieron los hijos de tal. Y después lo mismo, y esto lo hicieron los hijos de tal. Y siguiente, esto lo hicieron. Y uno dice, pero ¿cuál es el sentido de tanta repetición? ¿Cuál es el sentido de que se dé tanto detalle? Y la respuesta es esta que está a lo largo de toda la Escritura. Dios siempre ha sido específico en la forma en la que los hombres deben adorarle. Y la forma correcta de adorarle es la forma que Él ha revelado en su palabra. Si tú tomas el libro de Levítico y preguntas, ¿para qué sirve este libro? La respuesta es para que recuerdes que el pueblo que va a adorar a un Dios santo debe ser santo. Pero para que recuerdes también que la forma de ser santo fue dada por Dios y establecida por Él para que sea seguida al pie de la letra por el pueblo. Lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento, en el texto clásico de esto, que es 1 Timoteo 3, versículos 14 al 16. Encontramos a Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo no le dice a Timoteo que lo haga de la mejor disposición de su corazón o la mejor idea que le fluía, sino que Pablo claramente le dice a Timoteo que él le va a decir las cosas, cómo se tienen que hacer en la casa de Dios, y que aunque él se demore, se lo va a poner por escrito, porque esto es algo importantísimo que él tenía que saber. Así que encontramos en esa carta, 1 Timoteo, y en todas las cartas pastorales, muchos detalles de todo lo que se debía hacer en diferentes aspectos. No le permito a la mujer enseñar, se tiene que orar en todo lugar, se tiene que tratar hacia las viudas, se tiene que tratar hacia los ancianos, estos son los requerimientos para un pastor, estos son para los de un diácono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos ahí? Exactamente el mismo principio. Cuando se trata de la adoración a Dios, eso no puede surgir de cualquier otro lado, sino de la autoridad única que Dios ha dejado, que es su palabra. Hermanos amados, me temo muchísimo, y vuelvo a repetir, y no creo que sea con una mala intención, pero muchas personas que profesan la sola escritura han caído en una tremenda inconsistencia con este principio al inventarse adoración a Dios que Dios nunca ha pedido. Este tema es un tema que, vuelvo a repetir, puede ser no con una mala intención. Quizás son hermanos que están tratando de hacer lo mejor que pueden. Pero cuando se trata de desobediencia, las intenciones no son tomadas en cuenta, porque Dios no quiere sacrificios que Él no haya pedido, sino que Él demanda obediencia. Y en ese sentido, nuestro corazón tiene que ser puesto sobre la balanza, sobre la escritura, y tenemos que cuestionar exactamente todo lo que hacemos como iglesia al momento de adorar, porque si creemos en la sola escritura, tenemos que creer que solo en ella radica la autoridad de cómo se debe celebrar el culto al Dios vivo. Por lo tanto, las cosas que no son cosas que Dios ha mandado en su palabra que hagamos en el culto, no deberían ser parte de nuestro culto público. No deberíamos incrementar cosas que Dios no ha pedido. Los elementos en un culto deben ser el canto congregacional, como lo enseña el Nuevo Testamento, cantando unos a otros, himnos y cánticos espirituales, la lectura pública de la palabra, la predicación de la palabra, el hecho de poder recoger nuestras ofrendas, el hecho de poder orar unos por otros. Todo eso son elementos de la adoración que Dios ha mandado en su palabra, y el Nuevo Testamento testifica de que eso es lo que la iglesia cristiana hacía y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Pero no tenemos permiso, ni tenemos, Dios no nos ha dado la responsabilidad de tener que usar o inventar cosas para poder adorar a Dios de la forma en la que Él nos ha mandado. Ahora,
Solo quiero hacer, si tú estás familiarizado con este término, quiero enseñarte dos equilibrios importantes que uno debe tener cuando habla del principio regulativo. Número uno, es importante entender que el principio regulativo está hablando no de todo lo que hacemos como iglesia, sino del tiempo de adoración en el culto público. Por ejemplo, está claro por la Escritura que nosotros no debemos, y la mujer no debe enseñar en la congregación, ni debe ejercer autoridad. Por lo tanto, una mujer no debería pasar a leer la Escritura o no debería predicar en un culto que estemos haciendo el Señor el domingo por la mañana o por la tarde. Sin embargo, la iglesia a veces se reúne a hacer estudios bíblicos en casa. La pregunta es, ¿una mujer podría leer un texto bíblico en un estudio en la casa? La respuesta es, por supuesto que sí. Cuando estamos hablando de no le permito a la mujer ejercer autoridad sobre el varón, habla de el culto público en donde está regulado por los principios de Dios. Y en ese contexto, nosotros estamos limitados exclusivamente a las cosas que Dios ha mandado en su palabra en el culto de adoración. Pero en lo que respecta a otras cosas de la vida de la iglesia, por decirlo así, no tan formales como el culto público, nosotros podemos utilizar principios de la palabra de Dios y también nuestro principio de conciencia santificado para poder actuar de una manera apropiada y hacer las cosas como conviene. Así que esa es la primera cosa importante. Yo una vez escuché a un hombre diciendo, entonces si se trata del principio regulativo, tengo un problema. Tocaron la puerta, pero la Biblia no dice si tengo que abrirla. Y entonces me voy a poner ropa, pero la Biblia no dice si me pongo blue jeans, porque la Biblia no habla de jeans. ¿Qué hago? ¿Me pongo una túnica? Ese tipo de ridiculizar el principio regulativo es algo de personas que no lo entienden y que por supuesto no están con un corazón dispuesto a escuchar este principio claro, evidente, y escuchen esto, que fluye de la doctrina reformada de la sola Escritura. Si tú crees en la sola Escritura, debes sostener, así como la confesión de fe lo enseña con claridad, que quien tiene la autoridad para enseñarnos sobre la adoración a Dios es solo la palabra de Dios. Así que cuando tú aprendes a distinguir eso, no vas a tener problema en decir, entonces todo tenemos que hacerlo en base a este principio regulado. No, por eso se le llama principio regulativo para la adoración. Y es la adoración pública de la iglesia. Pero eso me lleva a una segunda cosa bien importante, que también es un tema de debate en el tema del principio regulativo. Y eso tiene que ver con la diferencia entre elementos y circunstancias. Elementos y circunstancias. Escuchen con mucho cuidado esto. El Antiguo Testamento y el Nuevo son diferentes en la forma externa de adoración. En el Antiguo Testamento estaban regulados los instrumentos, quiénes podían hacerlo, de qué forma tenían que hacerlo, qué días, etcétera, etcétera. En el Nuevo tenemos nuestras propias regulaciones para la iglesia y el Nuevo Testamento es la constitución de nuestra iglesia. Por lo tanto, hay cosas que evidentemente son elementos que no pueden ser tocados ni cambiados en la adoración a Dios, como el canto congregacional. Y voy a ir directamente a la médula, no nos queda mucho tiempo, pero esto es lo controversial. Cuando hablamos del canto congregacional, ese es el elemento de adoración. Pero dentro de ese elemento de adoración hay ciertas circunstancias que no son el elemento, pero que ayudan o apuntan a poder reforzar y cumplir con ese elemento. Por ejemplo, los himnarios. ¿Qué es lo que nos manda la Escritura con respecto al canto congregacional? No nos manda si sean himnarios o si cantamos en PowerPoint o si te mando la letra a tu teléfono. De eso no habla. Lo que habla es que tenemos que cantar congregacionalmente, que nuestras voces tienen que decirlo a viva voz y que nuestras voces tienen que proclamar la palabra de Dios y tenemos que decirlo el uno al otro en adoración. Por lo tanto, bajo ese principio, uno puede mirar que la circunstancia puede y tenemos libertad en las circunstancias mientras esas libertades no quebranten el principio de adoración. Entonces, por ejemplo, si en mi iglesia yo uso PowerPoint porque no tenemos himnarios, porque son caros, por la razón que sea, y en tu iglesia tú usas himnarios
no significa que tú estás cumpliendo mejor que yo el principio regulativo o que yo lo estoy cumpliendo mejor que tú. Mientras el pueblo cante, tenemos la libertad de poder poner la letra en los teléfonos o en un himnario o en un proyector. Espero hacerme entender con estos ejemplos radicales y drásticos para entender de qué se trata esto. Lo mismo pasa con los instrumentos. Hay muchas personas el día de hoy satanizando. Tenemos los dos extremos, como siempre. Gente satanizando instrumentos. La batería es del diablo. El bajo eléctrico es del diablo. Todo lo que se conecte, eso no se puede usar. Pero hay otros despreocupados también en el otro extremo, diciendo, no, si todo se puede usar, si eso no hay ningún problema, si eso por aquí, por allá. Y los cultos, en vez de ser cultos de adoración, de canto congregacional, son conciertos donde nadie canta porque la música está tan alta y los músicos son tan prominentes que toda la atención está puesta en el acorde que el guitarrista puso y lo bien que sonó ese acorde del piano. Los dos extremos son pecaminosos, los dos extremos son inmadurez, los dos extremos son pecado. ¿Cuál es la parte correcta y apropiada entonces en este punto? Tiene que ser la madurez de aprender a saber que tenemos libertades, que tenemos que respetar el uno con el otro. Puede ser que en mi caso particular, en nuestra iglesia aquí en Santo Domingo, yo considere que una batería no es apropiada por muchas cosas. Nosotros nos reunimos al aire libre en una escuela y adoramos al Señor y no pudiéramos regular muy bien el volumen. Y entonces quizás en vez de ser de ayuda va a ser un tropiezo. Pero el hecho de que yo vea eso como algo que no tiene utilidad para nosotros, o yo puedo decir, me parece que la batería podría ser de tropiezo o podría ser de simplemente ocultar la letra y la gente no comenzar a cantar. Aún si yo viera ese tipo de peligro, yo tengo la libertad de decir, en nuestra iglesia no la vamos a usar. Pero yo no tengo la libertad de decir, pero porque tú la usas y tú no ves los mismos peligros que yo veo, tú estás mal y yo soy mejor que tú. Ahí se aplica el principio de libertad de conciencia, pero también se aplica el principio regulativo tomado desde la perspectiva y el balance correcto. Creo que hay instrumentos que realmente no deberían ser parte de la adoración. Creo, aunque no están prohibidos, creo que no deberían estar porque simplemente no ayudan en el elemento del canto congregacional. Creo que hay estilos de música que están completamente fuera de cualquier consideración para ser puestos dentro de las alabanzas congregacionales. Entonces, en base a ese discernimiento y en base a lo que la Escritura dice con claridad, nosotros tenemos que aprender a encontrar un equilibrio. Todos nosotros preferimos una lista que nos diga de aquí hasta acá, y el que no hace eso está mal. Es más difícil tener que aprender un equilibrio guiado por la Escritura, guiado por el amor al Señor, guiado por el mirar nuestra realidad en cada lugar donde estamos, que nos lleve a hacer las cosas conforme a lo que Dios espera de nosotros. Mis hermanos, si alguien tiene alguna duda sobre este tema, con muchísimo gusto podemos hablar. No creo que podamos contestar esas preguntas en esta clase, porque son muchas preguntas que pudieran surgir, pero está abierta la puerta, pueden escribirme, podemos hablar sobre el tema, y yo estoy muy a favor de una generación de gente que viene con nosotros y detrás de nosotros, que haga las cosas mejor que los que estuvieron antes que nosotros y nosotros. Y eso solamente se logra con conocimiento de la palabra de Dios, con piedad, con temor y con un corazón que está dispuesto a recordar que la adoración no se trata de mí o de mis gustos o lo que le gusta a nuestra iglesia, sino que la adoración se trata de Dios y tiene que ser dada para Dios de la forma en la que Él estableció. Así que eso es el principio clave que nosotros encontramos aquí. Así que hago un pequeño resumen y luego abrimos el tiempo para preguntas. Tengo algunas ya ahí y si tienes alguna pregunta puedes hacerla también ahora, ya las voy a leer. Pero quiero entonces resumir. Estamos hablando de nuestra identidad bautista como una identidad reformada. Para poder analizar nuestra identidad bautista como una autoridad, como una identidad, reformada, tenemos que analizarlo a la luz de la doctrina reformada, la cual se encuentra resumida o concisa en las 5 solas de la Reforma, y yo estoy tomando para nuestro análisis
3 de esas solas que fueron las primeras solas o las solas originales. Hemos considerado en esta clase la número 1, que es la sola escritura. Al hablar de la sola escritura nos hemos preguntado, ¿y qué es lo que la sola escritura combatía? Veíamos que el catolicismo romano enseñaba que la tradición y la escritura constituyen precisamente toda la verdad de Dios. La sola escritura dice, de ninguna manera es solo la escritura. Por otro lado, también enseñaban que los únicos que podían interpretar la escritura era el magisterio. La sola escritura dice, de ninguna manera, la Biblia es clara y todos pueden entenderla. Y en tercer lugar, también hablaba de que la iglesia era la que imponía y decía cosas sobre el conocimiento de Dios, porque la iglesia es, al fin y al cabo, quien tiene que guardar el depósito de esa verdad, supuestamente. Pero la sola escritura dice, no, de ninguna manera. La única que tiene autoridad para decirnos sobre el conocimiento de Dios, la única que tiene autoridad para hablarnos de la libertad de la conciencia y la única que tiene autoridad para hablarnos de lo que tiene que ver con el principio de adoración, solo es la palabra de Dios. Así que hemos probado que esos 3 principios que se derivan de la sola escritura están claramente enseñados en la confesión de fe, lo cual nos hace decir la confesión bautista de fe reformada de 1689 es una confesión reformada. Pero lo hemos probado recién en el primer punto. Si Dios lo permite, el día jueves vamos a tomarnos el tiempo para enseñarlo desde la perspectiva de la siguiente sola, que es la sola fide. Hay temas sumamente